Ya empezamos saludando a Aramí Ojara, ella es referente del sector gastronómico, nos va a dar más detalles sobre la postura de este sector con respecto a lo que se está haciendo para dar un impulso al sector gastronómico. Aramí, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Paloma, y a la gente que nos está también mirando, escuchando, también un placer. Bueno, Aramí, nos gustaría conocer cuál es la postura o cómo ven justamente los gastronómicos a todas estas medidas que se están dando a nivel país y también las restricciones que de a poquito van levantándose también. Bueno, dentro de lo que sería el rubro gastronómico, eh, de igual manera nosotros seguimos insistiendo que reactivación económica o recuperación económica, o como quieran llamarle, ¿verdad? Esto aún no es. Vamos a empezar luego desde la información de que se dice que a partir del 30% de la población eh, vacunada se podría empezar recién luego a hablar de eso, porque ahí también salen ciertas restricciones y dejan de implementarse ciertas restricciones también de movilidad, entre otras. Entonces, lo que ahora hay, en síntesis, es una suerte de seguir aguantando lo que ya se arrastra no solamente desde el 2020, porque el 2019 también fue un año complicado. Había muchas intenciones, ¿verdad? Que el 2020 había como que luego métricas que decían que el 2020 iba a ser un año un poco mejor, ¿verdad? Y se vino la pandemia. Recordemos, ¿verdad? Que el sector gastronómico, al ser uno de los más grandes y al ser uno de los que más emplea también, fue obviamente uno de los más golpeados, ¿verdad? Desde el día uno hasta el punto que si de repente no nos poníamos firmes y fuertes hacia junio, para volver a abrir en junio, quién sabe en qué momento hubiésemos abierto, ¿verdad? Los gastronómicos también, de nuevo los locales. Eh, También recordar que el delivery, por más que es una herramienta interesante, tampoco representa mucha facturación, menos aún para restaurantes o para negocios que no tenían eso incorporado. Entonces, por ejemplo, vos tenías ganas de pedir un delivery de hamburguesa y ya te venían, ¿verdad?, en la cabeza la gente que ya te había dicho que tenía lo de por sí delivery, ¿verdad? Uno no puede desarrollar una plataforma nueva o una nueva unidad de negocio en plena pandemia, ¿verdad? Y pretender, ¿verdad?, de que eso va a surgir de buena manera, ¿verdad? Entonces, hoy día nosotros, hacia finales del 2020, estábamos teniendo un promedio respecto al 2019 de facturación que no superaba el 40%, ¿verdad? Eso significa que a grandes rasgos eso te permite cubrir materia prima, salario de personal, y de repente elegir qué meses pagar servicios básicos y qué meses no. De ahí, ¿verdad? Hoy día, ¿verdad? Con el avance de vacunación que se felicita, ¿verdad? Y se agradece, no sé si al gobierno nacional, ¿verdad? Más que nada agradecerle la gestión, ¿verdad? Pero no la compra de vacunas, porque la mayoría de las vacunas que llegaron a la fecha siguen siendo vacunas donadas. Eh, lo que sí se puede ver es, por lo menos, lo que ya dije también en su momento, ¿verdad?, que hay un cambio de mentalidad y pareciera ser que la gente está como que un poco más, entre comillas, voy a ponerle, no sé si tranquila o con esperanza nuevamente, ¿verdad? Entonces eso de repente se ve en seguir sosteniendo y poder seguir sosteniendo por medio de esa esperanza otra vez que tímidamente asoma las estructuras de las empresas, ¿verdad? Y sobre todo de empresas formales, ¿verdad? Porque acá sí me detengo a hablar del golpe que fue, sí, para el sector gastronómico y otros sectores, todo esto de la pandemia, pero sobre todo al sector formal, ¿verdad? Y vino a desnudar, que ya lo dijeron ya muchas veces también organismos del gobierno, ¿verdad? Vino a desnudar la falencia que existe en la estructura de formalizar empresas, ya sean gastronómicas o de cualquier índole, con decirte que destinaron muchísimo más dinero a sostener la informalidad, por llamarlo de alguna manera, que a sostener, por ejemplo, a las empresas formales o a ayudar a las empresas formales, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hoy se exige, y ni siquiera ya se pone sobre la mesa empezar a hablar de pagos diferidos
de tirar nomás la deuda más adelante, porque eso es lo que venimos haciendo desde el año pasado y antes incluso. Hoy sí ya se habla de que para realmente reactivar un sector como el gastronómico, que es uno de los más grandes, y otros sectores que también la siguen garreando, en síntesis hoy ya se está hablando de que nosotros necesitamos y exigimos en todo caso subsidios o exoneraciones, porque ya es también mucho el aguante. Se sigue viendo mucha informalidad, ¿verdad? Y en la informalidad es competencia desleal, porque obviamente no tengo yo los mismos costos que una persona informal, ¿verdad? Así que esa es la conversación hoy. En el mejor de los casos se espera cerrar este semestre, o se espera tener los datos de este primer semestre, a ver si de repente esa facturación por lo menos ya llegó a un 50%, siempre comparando con el 2019, y de ahí ver lo que va a traernos el siguiente semestre, o por lo menos lo que se dice en realidad es empezar a ver algo un poco más tangible en el último trimestre recién del 2021. Bueno, y ahora mí en lo que hace también a las perspectivas que se tienen para los próximos meses, bueno, todavía no sabemos puntualmente qué es lo que va a pasar, pero sí ya se está avanzando con el plan de vacunación, así que también se han trazado, digamos, alguna perspectiva o algún norte para ir progresivamente volviendo a la normalidad y que las personas puedan justamente consumir lo que ofrece el sector gastronómico. De hecho, hay que agradecer primeramente también a los clientes, y no solamente los clientes fieles, sino a toda la gente que se puso la camiseta y valoró también el esfuerzo que estaban haciendo todas las empresas formales en gastronomía en sostener, ¿verdad?, sus recursos humanos y sostener también esa estructura, ¿verdad?, que no es fácil, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Honestamente, yo sigo mirando cautamente, ¿verdad?, todo lo que está sucediendo, incluso con la vacunación. Por eso digo, se agradece, ¿verdad?, y se aplaude una gestión de donación, que era lo que hubiésemos querido, ¿verdad?, unos cuantos meses antes en realidad que ahora, pero bueno, ¿verdad?, es lo que hay y es lo que tenemos finalmente. Y en su momento ya se rendirán cuentas de ello. Pero yo sigo siendo muy cauta en el sentido de agarrar y decir, por ejemplo, que el segundo semestre va a ser de un impacto mucho más positivo, como para yo empezarte a hablar o decir, estamos, gracias a Dios, ya en un, no sé, 75-80% de facturación de lo que teníamos en el 2019. A mí me encantaría terminar este año y sobre todo ver a partir del tercer trimestre, teniendo obviamente un régimen de vacunación por un lado, pero no solamente eso, sino medidas también gubernamentales como las de formalización de pymes, formalización de empresas, ¿verdad? Y por otro lado también el tema de seguir, ¿verdad?, sosteniendo las empresas que están vivas, ¿verdad?, por medio de subsidios o exoneraciones que hagan falta, ¿verdad? Porque las empresas, hay una realidad que siguen arrastrando una buena cantidad de cuentas pendientes o pagos pendientes, ya sea de servicios básicos o ya sea incluso de algunas tasas, impuestos, o bien ya sea de préstamos adquiridos, ¿verdad? Porque como te comenté al principio, ¿verdad?, el 2020 pintaba de una manera interesante y mucha gente se animó incluso a sacar préstamos para invertir, ¿verdad?, en agrandar locales, entender sucursales, ¿verdad?, o en contratar más gente, etcétera, ¿verdad? Me encantaría, honestamente, si volvemos a charlar hacia finales del año 2021, poder decirte, en base a la vacunación, en base a el derrame microeconómico que se ve, porque siempre todo muy lindo, muchas gracias por el macroeconómico, pero esa no es la realidad en la parte microeconómica. La gente sigue diciendo que está muy cauta y está cuidando su dinero y no está gastando obviamente como antes. Por ejemplo, una última encuesta que salió de parte de los supermercadistas hablan de que la opción de compra de la gente migró, ¿verdad?, mucho a mirar esa relación de cantidad y precio o calidad y precio, ¿verdad? Entonces la gente está con esa lógica y va a seguir por mucho tiempo con esa lógica, ¿verdad? Porque a mucha gente le golpeó el bolsillo, ¿verdad?, de una forma muy rápida esto, ¿verdad? Y salir
de eso no va a tampoco ser muy fácil. Pero sí me encantaría cerrar el año que viene diciéndote, estamos en un 75% de facturación y el verano se viene lindo, se viene bonito, con las restricciones, si es que si es que hay de nuevo restricciones, con las restricciones necesarias, ¿verdad? Pero también a esa altura creo que teniendo la experiencia de incluso otros países, ¿verdad? En otros continentes, que incluso ya están volviendo, por ejemplo, a conciertos, ya están volviendo a eventos masivos, ya están volviendo a las canchas, están volviendo ya a juntarse, ¿verdad? Bajo una nueva normalidad, ¿verdad? Con los cuidados que hay que seguir teniendo, ¿verdad? Pero sí están volviendo a juntarse, entonces, bueno, eso es algo interesante de ver, ¿verdad? Y no sé, ojalá que no en una normalidad como antes, pero sí hablando de repente de una nueva normalidad en donde también tengo que decir no tengamos tanta memoria a corto plazo, con todo lo que vino a desnudar también la pandemia, de todas las falencias que tienen a nivel gubernamental, luego ni qué decir, ¿verdad? Y también las falencias a nivel privado. Perfecto. Bueno, Aramí, te agradezco muchísimo por este contacto. Sin duda, uno de los sectores más golpeados y que constantemente está en cambio y sujeto a todas estas restricciones y medidas que toman desde el gobierno nacional. Así que te agradezco muchísimo, Aramí. Será hasta una próxima. Muchas gracias, a las órdenes siempre.